pues bueno, no me lo imaginé, así que pues muchas gracias a las personas que compartieron el link, el enlace, lo pusieron en sus historias, especialmente pues a Suriel, a quién más, a Carlos, a Héctor, a Katy, eh, sí, a Delia, etcétera, a quien haya compartido, pues, muchísimas gracias. Y pues síganlo compartiendo y les invito pues a seguir mi página de Instagram de Vida Microscópica, donde también subo contenido de microbiología, y a una página importante si se quieren aprender a maquillar, que se llama Katy Life. Sube muy buenos tutoriales. Digo, yo no los sigo porque no me maquillo, pero si ustedes pues por ahí les puede servir mucho. Entonces, bueno, la clase pasada nosotros veíamos, ¿cómo se llama? El control de la filtración glomerular. La filtración glomerular como tal es el primer paso para que se produzca la orina. Si se quiere producir orina, primero se debe de filtrar de la sangre, es decir, no se puede producir orina si no se filtra. Por eso es que esos estudios de la medición de la filtración glomerular sirven mucho para ver en qué estado está el riñón del paciente. Ahora nosotros vamos a ver que no solamente las presiones que vimos la clase pasada van a influir en qué tanto se filtre o no se filtre. Cuando el cuerpo pasa por situaciones, por ejemplo, de estrés o por algún accidente o por alguna hemorragia, van a haber hormonas y autoacoides que van a regular la filtración glomerular también. ¿Y cómo lo van a hacer? Principalmente interviniendo en las arteriolas aferente y eferente y en el glomérulo, por supuesto. Entonces, primeramente, ¿qué es un autoacoide? Es una sustancia que se produce en el riñón y tiene efecto local. Es decir, donde mismo ahí se produce, mismo en el riñón va a tener acción. Entonces vamos a ver cómo efectúa su función la adrenalina, la noradrenalina, el sistema nervioso simpático, el sistema, los otros sistemas y diferentes hormonas para regular qué tanta filtración puede o no puede haber. Por ejemplo, si el cuerpo está perdiendo sangre, lo que menos quiere el cuerpo es seguir perdiéndola a través de la filtración. Entonces van a existir situaciones que le digan al riñón, espérate, estás filtrando mucho, ahorita estás perdiendo sangre, por otro lado, mejor constriñe tus arteriolas, no filtres tanta sangre y por lo tanto no produzcas tanta orina. Entonces lo primero que vamos a ver es que la mayoría de las venas, de las arterias o de los vasos sanguíneos que están participando en el riñón están siendo inervados por el sistema nervioso parasimpático. Ese sistema nervioso parasimpático tiene mucho efecto cuando el paciente tiene una situación en donde está ejerciendo mucho estrés o una situación metabólica muy excesiva. Entonces, por ejemplo, imaginemos que llega un asaltante, que vamos ahí en camino al Hospital General La Perla, y como es bien seguro ese camino, que hay muchísima gente, hay alumbrado público, hay policías, está la Guardia Nacional, pues llega un asaltante y nos pica. Entonces nos da un rajón, por ejemplo, en el estómago, en el abdomen, en un lugar donde sangra y sangra mucho. En ese momento el cuerpo va a estar perdiendo sangre, y si pierde sangre de una manera intensa, que nos quedemos ahí tirados al lado del Hospital General La Perla y que nadie nos ve porque hay mucha gente ahí viendo, el sistema nervioso parasimpático, ¿qué va a hacer? Pues va a decirle al riñón, ¿sabes qué? Ahorita no puedo perder sangre porque tengo una pérdida, una hemorragia. Entonces el sistema nervioso parasimpático va a actuar en las arteriolas aferente y eferente. ¿Cómo va a actuar? Pues obviamente constriñéndolas. Y si se constriñen, aumenta la resistencia, y si se aumenta la resistencia de la aferente y de la eferente, pues las dos puertitas para que entre y salga la sangre van a estar cerradas. Por lo tanto, eso disminuye la filtración glomerular y conserva la sangre para el cuerpo. Es como pues evita muchas pérdidas, es solamente para equilibrar, para que el cuerpo se siga manteniendo en homeostasis. Ahora, otra cosa que también son las hormonas que pueden intervenir en la filtración. Entonces, una de las hormonas importantes son la adrenalina y la noradrenalina, ¿dónde se producen? En la glándula, sí, en la glándula suprarrenal. En la médula suprarrenal. Entonces,
Cuando, por ejemplo, también estamos ante un shock que puede ser hemorrágico o no hemorrágico y estamos perdiendo sangre, pues de igual manera se va a producir mucha adrenalina y noradrenalina, lo que va a constreñir de igual manera la arteriola, las arteriolas aferentes y eferentes. Y otra sustancia muy importante es la endotelina, que la endotelina, como su nombre lo indica, se produce en el endotelio vascular. Esta principalmente no se sabe adecuadamente cuál es su función o qué función tiene en el cuerpo humano, más que ser un potente vasoconstrictor. Y cuando hay una lesión en alguno de los vasos sanguíneos del cuerpo, o por ejemplo en alguno de los vasos sanguíneos del riñón, se va a producir la endotelina. Se rompe el vaso sanguíneo, digamos, llega hasta la última capa en donde se puede dañar el endotelio vascular y ahí se va a producir la endotelina. Y la endotelina entonces va a ir al lugar de la lesión a vasoconstriñir. Entonces, si digamos, la afectación se encuentra a nivel renal porque tiene una irrigación muy grande, se van a aumentar los niveles de endotelina conforme al daño que hayan tenido los vasos sanguíneos para que el cuerpo evite la pérdida de sangre y de igual manera evite la filtración. Todas estas, tanto el sistema nervioso parasimpático, la adrenalina, la noradrenalina y la endotelina, van a disminuir el filtrado glomerular. También hay otras que van a aumentarlo, pero ahorita las vamos a ver. Ahora, otra importante también es la angiotensina 2. La angiotensina 2 como tal se produce en la mayoría de los vasos sanguíneos del cuerpo, pero también se produce en el riñón. Entonces, la angiotensina 2 va a actuar, ojo, en la arteriola eferente. Las imágenes que ustedes están viendo solamente son como bien exclusivas porque son del Guyton que ni siquiera ha salido, ni siquiera lo van a encontrar en la Leo. Son de la próxima edición, está en la edición 13ª. Las imágenes que ustedes están viendo son de la 14ª. Entonces siéntanse muy guau porque ni siquiera ha salido en español. Entonces la angiotensina 2 va a actuar constriñendo la arteriola eferente de igual manera en cambios que sean muy importantes para el organismo, en pérdidas sanguíneas muy excesivas, y la angiotensina 2 no va a actuar en la arteriola eferente porque en la arteriola eferente va a estar el óxido nítrico y las prostaglandinas y como tal son como un stop para la angiotensina 2, pero la angiotensina 2 tiene muchos receptores en la arteriola eferente, por donde está saliendo la sangre. Entonces, como tal, la angiotensina 2 obstruye la salida porque no puede obstruir la entrada por la presencia del óxido nítrico y las prostaglandinas que propiamente pues están como interviniendo para que no se constriña tanto. El óxido nítrico y las prostaglandinas son como un stop para aquellas sustancias que están reduciendo la filtración glomerular. No sé si me doy a entender. Es como un regulador para las demás que ya les expliqué. Entonces, angiotensina 2 constriñe la arteriola eferente. Al constriñir la arteriola eferente, se produce un aumento en la presión hidrostática en el capilar glomerular y eso pues va a intervenir en la filtración glomerular evitando pues su disminución y va a ser liberada igual donde se desciende la presión arterial o en pérdidas grandes de volumen y actúa precisamente en la arteriola eferente porque ahí se encuentra una gran cantidad de receptores y no puede actuar en la frente porque está el óxido nítrico y están las prostaglandinas. Entonces, esas angiotensina 2, endotelina, sistema nervioso parasimpático son las que disminuyen el filtrado glomerular y el óxido nítrico y la prostaglandina y las bradicininas, especialmente la prostaglandina E2 y la prostaglandina I, van a actuar como vasodilatadores, lo que aumenta el filtrado glomerular. Entonces, el óxido nítrico va a reducir la resistencia vascular, es decir, va a aumentar la permeabilidad de ese vaso y eso provoca un aumento de la excreción de sodio, de agua, por lo tanto se aumenta el filtrado glomerular. Igual es como un equilibrante para los otros autoacoides y hormonas que están disminuyendo el filtrado para evitarlo. Entonces, si hay un descontrol, entonces empieza la participación del óxido nítrico, lo que pues va como a poner una respuesta en contraparte a las demás hormonas. Y de igual manera la prostaglandina y la bradicinina que igual vasodilatan
y si vasodilatan, ahí dice evitan, pero no, van a aumentar el filtrado glomerular. Entonces, esas son dos que aumentan, todas las demás disminuyen el filtrado glomerular para evitar pérdidas excesivas. Entonces, bueno, aquí llevo ese tema, ahorita les pongo el siguiente. Bueno, ya vimos el primer paso. El primer paso es la filtración. Ahora, ustedes recuerdan que vimos diferentes pasos. Vimos filtración, vimos reabsorción, vimos secreción y vimos excreción. ¿Alguien me puede recordar qué es la reabsorción? ¿De dónde pasa a dónde pasa? De los túbulos de la sangre. ¿Y la secreción? De la sangre hacia los túbulos. ¿Quién contestó? Yo, Jessica. Jessica. Gracias. Que parece la voz de una compañera de mi salón. Bueno, entonces ahorita vamos a ver lo que se reabsorbe y qué se secreta, y para poder entender esto tenemos que entender algo importante que nos enseñan en la primaria, no, en la primaria no, en la preparatoria y a inicios de la carrera, que son los métodos de transporte de solutos y también de líquidos. Si ustedes se acuerdan, existen dos tipos de transporte principales, que es el activo y el pasivo. Cuando yo estoy hablando de un transporte activo, quiere decir que requiero de energía. Por ejemplo, si alguien viene a tocar la puerta y yo no me quiero, tengo que parar a abrirme y yo le abro, estoy gastando energía. Por lo tanto, pues sería un tipo de transporte activo. Pero si tocan la puerta y no me quiero parar a abrir y a la otra persona que está tocando la puerta encuentra sus llaves, abre solita la puerta, yo nunca me moví, pues yo nunca gasté energía y eso sería un tipo de transporte pasivo. Pero ahorita vamos a ver que existen otros tipos de transporte, como el transporte activo primario, el transporte activo secundario, el contransporte, el contratransporte, etcétera, que van a estar importantísimo que lo entendamos antes de ver cómo se reabsorbe el sodio, cómo se secreta el bicarbonato, etcétera. Es muy importante conocer los tipos de transporte. Entonces, recordamos que la excreción urinaria es igual a la filtración, a lo que se filtra, menos lo que se regresa a la sangre, más lo que se regresa a la orina, es decir, la secreción. Filtración glomerular menos reabsorción más secreción. Entonces, díganme que en la imagen, ¿qué está representando el número 1? Filtración. El número 2, ¿qué está representando? Reabsorción. El número 3. Secreción. ¿Y el 4? Excreción. Excreción. Excelente, ya son unos fisiólogos. Si fueran mis alumnos ya tuvieran un 10, pero no son mis alumnos. Entonces, cuando sean alumnos del profesor que les da la materia en su universidad van a sacar 10. Ahora, veamos que para que una sustancia se reabsorba, la reabsorción es eso como que más tiene un papel protagonista en todos estos procesos que tiene a cabo el riñón. La secreción no tanto, vamos a ver que muy pocas sustancias se secretan y pues lo demás ya se excreta, pero la reabsorción sí es muy importante de entenderla. Entonces, cuando alguien, digamos, quiere, se me ocurrió un ejemplo, pero es muy loco. Imaginemos que queremos ver al rector de la universidad, ¿no? Entonces, para poder, por ejemplo, poner una denuncia, y si no nos hace caso nuestro directivo de la escuela, pues primero tenemos que pasar muchos lugares, ¿no? Para que una sustancia se reabsorba y pueda llegar a hablar con el rector. Igualmente tiene que pasar muchos filtros. Entonces, aquí nosotros estamos viendo una imagen en la parte izquierda de la pantalla, en donde hay un vaso sanguíneo. Del lado derecho hay una célula tubular y del lado más derecho hay una luz, está todo blanco. Entonces, esa imagen
que ahorita vamos a ver mucho, nos va a estar representando la estructura de mi nefrona. Esas células tubulares son las células de mi nefrona. Recordemos que la nefrona es una estructura tubular, por lo tanto, ahí donde dice lumen, están hablando de la luz de la nefrona. Ahí es por donde va a estar pasando la orina que se filtra, por ahí va a estar pasando. Entonces, ese lumen es como el hoyito por donde va a estar pasando la orina. Entonces, para que algo pueda reabsorberse, tiene que pasar la célula tubular, es decir, la célula de la nefrona, luego tiene que ir al intersticio, es decir, pasa la célula, esa cosita café, como que tiene un borde en cepillo, tiene que pasarla. Ya que la pasó y pasó las dos membranas, la de la izquierda que es en forma de cepillo y la otra que está recta, va a estar en el intersticio. Recuerden, ¿qué es el intersticio? Es el espacio entre un lugar y otro. Entonces ahí en el intersticio donde está como pura agüita y nadando, todas las sustancias, después tiene que pasar la membrana del capilar peritubular, que es la membrana del vaso sanguíneo, para poder llegar a la sangre, porque si ya dijimos, es el paso de la nefrona a la sangre, pero ¿cómo pasa? Pues primero tiene que pasar y que filtrarse, bueno, que pasar a través de la célula tubular, luego tiene que estar en el intersticio y luego tiene que pasar la membrana de esa célula sanguínea, de ese vaso sanguíneo. Entonces aquí está como los pasos que tienen que pasar, que tiene que atravesar. Primero atraviesa las membranas del epitelio tubular, que son esas cafecitas, luego pasa el líquido intersticial renal, que es eso que está entre el vaso sanguíneo y entre las membranas del epitelio, y por último, pues ya pasa la membrana capilar del endotelio, todo eso que tiene el vaso sanguíneo, ahí ya puede llegar a la sangre. Ahora, para que una célula, una sustancia pueda pasar de la orina, es decir, de la nefrona, para llegar a la sangre, puede hacerlo de diferentes formas. Vamos ahí a poner nuestra mirada donde dice filtración. Ahí viene el sodio, viene todo el líquido que va a formar la orina. Cosas que necesita el organismo. Entonces puede pasar de diferentes formas para llegar a la sangre nuevamente. Puede pasar por una vía que es una vía paracelular. Esa vía paracelular pasan las sustancias entre los espacios de dos células tubulares. Recordemos que tienen uniones muy pequeñas, pero entre cada célula hay un espacio. Entonces, si va a pasar por vía paracelular, tiene que pasar en el espacio entre una célula y otra célula. Así en ese espacio que hay, pasa la sustancia. Otra forma en la que puede pasar es la vía transcelular. Ahí sí tiene que atravesar la membrana de la célula, no va a atravesar en el espacio que hay entre una y otra. Ahí atraviesa toda la célula por completo. Y vamos a ver que existen otras formas, como pues un flujo muy especial, que si hay, por ejemplo, mucha carga negativa, esa carga negativa va a jalar a la sustancia, etcétera, en el caso de que sea negativa también. Entonces, estos efectos comprenden mecanismos activos y pasivos, ya les mencionaba yo, por ejemplo, el sodio suele pasar mucho por mecanismos activos a través de la activación de la ATPasa sodio-potasio, o la como mejor conocida para los amigos como bomba sodio-potasio. Para que se active esa bomba debe de haber una destrucción o el uso de ATP para que se active la bomba y pueda pasar el sodio y a la vez entrar el potasio. Ese sería un mecanismo activo, pero de igual forma hay mecanismos pasivos y esos mecanismos pasivos generalmente los utilizan el agua y el agua y algunos solutos. Digamos, por ejemplo, que el agua, pues al ser una sustancia muy maleable, muy fluida, puede pasar por gradiente osmótico, es decir, de un lugar donde haya menor concentración a un lugar donde haya mayor concentración de iones, o de igual forma puede atravesar por endocitosis, etcétera, y que propiamente esos mecanismos no requieren el uso de ATP y por lo tanto se llaman pasivos. Ahora, dentro de los transportes activos existen dos tipos: tipo de transporte activo primario y transporte activo secundario. El transporte activo primario siempre va a utilizar la hidrólisis de ATP directamente, y el transporte activo secundario va a utilizar el ATP que se hidrolizó de un transporte activo primario. Es decir, imaginemos que la glucosa quiere reabsorberse.
Pero para que la glucosa se reabsorba, necesita activar sus transportadores con ATP. Entonces, el ATP que va a utilizar la glucosa para pasar es un ATP que ya se hidrolizó cuando entró el sodio. Entonces sería un transporte activo secundario cuando se usa la hidrólisis del ATP que ya usó uno primario. Por eso se llama secundario, porque el ATP ya está como usado. Entonces, transporte activo primario, directamente fosforila el ATP, como por ejemplo el ATP asa sodio potasio, y el secundario, gracias a la hidrólisis del primario, va a poder actuar, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía de la reabsorción de la glucosa. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí está el ejemplo del transporte activo primario. En la imagen nosotros vemos cómo está ahí donde está como la lagunita azul, al lado está la membrana basal. Al lado de esa membrana basal hay como un ATP encerrado. Ese ATP encerrado está representando la ATPasa sodio-potasio. Para que esa ATPasa sodio-potasio pueda funcionar, necesita ATP, que es el adenosintrifosfato, etc. Entonces ya se hidrolizó el ATP, ya pasó el sodio, porque ese transporte necesita una fosforilación de energía porque va a pasar en contra del gradiente electroquímico. Vamos a poner de ejemplo nuevamente, a mí me gusta utilizar mucho el ejemplo del vagón del metro. No sé si ustedes hayan viajado en metro, ¿no? Entonces, siempre pongo de ejemplo también Pantitlán a las 8 de la noche o a las 7 de la noche. Ahorita no sé si hay igual de gente, pero imaginemos que nosotros vamos en el vagón solitos y llegamos a Pantitlán. Y ya que llegamos a Pantitlán, vemos afuera del vagón muchísima gente. Si nosotros queremos atravesar toda esa gente para poder salir y salirnos de la estación del metro, necesitamos mucha energía. De igual manera pasa con el sodio. Cuando el sodio quiere pasar en contra del gradiente electroquímico, necesita ATP porque hay una carga que no le deja pasar solito. Entonces siempre va a necesitar de energía para poder transportarse. Entonces ahí dice que se debe de utilizar en el transporte activo primario directamente el ATP. Entonces, bueno, se va a transportar a través de la bomba sodio-potasio y vemos que también puede existir la reabsorción activa secundaria, que es ya que se hidrolizó un ATP en el transporte activo primario, se hidroliza y esa misma hidrólisis le va a servir a la glucosa para poder atravesar. Y por eso se llama transporte activo secundario. Ahora, aquí también vemos que existe el contratransporte. El contratransporte es cuando entra una sustancia y a la vez que entra una sustancia, sale otra. Por ejemplo, ahí tenemos un transportador de sodio-hidrógeno. Ese transportador sodio-hidrógeno le va a servir al sodio para entrar a la célula y al mismo tiempo que entra el sodio, sale una carga de hidrógeno y por eso se llama contratransporte. Entra uno y sale otro. También hay cotransporte. El cotransporte, no le puse imagen, pero el cotransporte me mete a dos sustancias al mismo tiempo. Entonces, la energía que se utiliza le sirve para meter dos al mismo tiempo. Cotransporte, una sale y una entra. Cotransporte, dos entran. Y ahora, vemos que las sustancias, algunas, tienen un transporte máximo. Como sabemos, la glucosa se tiene que reabsorber. No hay glucosa en la orina. Es un ejemplo para que entendamos lo de transporte máximo. Ahí vean mi dislexia, dice transporte, pero bueno, disculpen. Entonces, decíamos de la glucosa, el ejemplo de la glucosa. La glucosa como tal, en todas las partes de la nefrona, va a poder reabsorberse para regresar a la sangre. Entonces, tiene receptores, tiene proteínas, tiene muchas cosas que le van a ayudar a la glucosa a regresarse a la sangre. Pero entonces imaginemos que estamos enfrente de un paciente diabético, un paciente que tiene diabetes mellitus. ¿Cuáles son las 3 P del paciente que tiene diabetes mellitus? Polifagia, polidipsia y Perdón. Poliuria. Y algunos mencionan Pérdida de peso.
Y prurito vulvar, exactamente. Gracias. Bueno, cuando nosotros vemos un examen general de orina de un paciente que tiene diabetes, podemos ver glucosa. Pero ¿por qué sale glucosa si se supone que se tiene que regresar a la sangre? Hay diferentes factores que van a hacer que la glucosa se excrete. Esos factores van a hacer que muchas nefronas ya van a estar teniendo ocupados los receptores y las proteínas que van a permitir que la glucosa se reabsorba. Cuando la glucosa ya no tiene cómo reabsorberse y ya no tiene por dónde pasar, se le acaban los lugares. Es como ahorita que muchos van a querer la vacuna y cuando nosotros vayamos por la vacuna ya no va a haber vacuna. Nos vamos a regresar tristes a nuestra casa sin vacuna. Pues así pasa la glucosa. Como ya tiene mucha glucosa el organismo de esa persona que es diabético o diabética, entonces ya no va a tener por dónde reabsorberse. Todos sus receptores, todas sus proteínas ya van a estar ocupadas. Entonces por eso ahí dice glucosa SAT, porque como ya no va a tener dónde pasar, lo único pues que va a poder hacer es excretarse a través de la orina. Y esto pues pasa, y esto es como la fisiopatología de la glucosuria, de la excreción de glucosa. Entonces, las sustancias que van a pasar por la nefrona van a tener un transporte máximo, van a tener como un límite en su capacidad de poder reabsorberse. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica que está muy padre. En la región vertical, horizontal, tenemos la concentración de glucosa en el plasma. Y en la vertical podemos ver la filtración, la excreción, la reabsorción. Vamos a centrarnos primero en la línea roja. La línea roja me está representando cuál es la cantidad de glucosa que se filtra. Ahora, váyanse a la línea de glucosa plasmática, concentración de la glucosa plasmática, en donde dice 100. Ahí donde está un puntito y dice normal. Cuando la glucosa plasmática en nuestra sangre tiene una concentración normal, una concentración adecuada de 100 miligramos, por ahí, sobre mililitro, entonces se filtra adecuadamente. No tiene ningún problema para filtrarse y mucho menos para reabsorberse. Ahora, ustedes vean el punto en la línea verde donde dice excreción. Ahí, cuando la glucosa empieza a tener unos niveles aumentados en nuestra sangre, empieza a no filtrarse. Ahí se empieza a excretar alrededor de los 200. Ahí cuando está en ese punto de glucosa 200 miligramos sobre mililitro, todavía no llega al transporte máximo. Es decir, todavía las nefronas tienen la capacidad de reabsorberla, pero ya se está empezando a excretar porque no todas las nefronas tienen la misma capacidad que otras. Entonces, aquellas que no tengan la misma capacidad para poder reabsorberlas, la van a tirar, pero hay otras que sí todavía pueden reabsorber. Entonces dicen, no, pues todavía puedo reabsorber. Ya cuando se llega al transporte máximo, ahí vean, en la línea azul, transporte máximo, ahí la línea de reabsorción se aplana porque ya no se puede absorber. Ya llegó al transporte máximo y como tal, pues ya no se va a poder regresar a la sangre la glucosa y es cuando la excreción tiene su pico, tiene como un aumento. Entonces, esta gráfica es lo que nos representa, que las sustancias pueden tener un transporte máximo, pero hay otras sustancias que no muestran transporte máximo. Y esto va a tener que ver con tres cosas, con el gradiente electroquímico que exista, con la permeabilidad de las membranas y con el tiempo de contacto de la sustancia con el túbulo. Entonces, imaginemos que va el sodio. El sodio como tal puede reabsorberse en el túbulo contorneado proximal, o puede reabsorberse en el asa de Henle, o puede reabsorberse en el túbulo contorneado distal. De que se reabsorbe la mayoría. Entonces, como tal, no va a tener que un transporte máximo. Igualmente, si, por ejemplo, hay un gradiente electroquímico que favorezca el paso de una sustancia para que se reabsorba, también esa sustancia puede que no tenga un transporte máximo. Y también, por ejemplo, si la sustancia está en mucho tiempo en contacto con las células de la nefrona, pues va a llegar un momento en el que se va a tener que reabsorber. Imaginemos que nosotros estamos mucho tiempo parados en la esquina de La Perla, del Hospital General La Perla.
si tenemos mucho tiempo ahí parados, va a llegar un momento en el que nos van a tener que asaltar porque ahí nos van a ver solitos. De igual forma, si pasa mucho tiempo el sodio en la nefrona, y eso se llama equilibrio entre gradiente y tiempo, es decir, en el tiempo en el que pasa en contacto la sustancia con el túbulo, pues va a ser reabsorbido. Entonces no van a tener un transporte máximo, así como la glucosa. Hay sustancias que pueden no tener. Y pues bueno, de igual forma, vemos que puede existir una reabsorción pasiva, como por ejemplo del agua. Entonces, el agua siempre, ¿dónde tiende a irse? Yo les dije, les puse de ejemplo al principio, en donde les puse un ejemplo de la mujer que buscaba Sugar Daddy. El agua siempre, ¿dónde se va a ir? Hacia donde donde tenga más osmolaridad. Ajá, exactamente, a donde exista una gran cantidad de soluto. Entonces, si en el intersticio hay una gran cantidad de soluto, el agua por ósmosis, que es el mecanismo por el que se va a transportar, pues le va a ser más fácil pasar. Y también, por ejemplo, va a tener como lugar el gradiente electroquímico. Digamos que, por ejemplo, el sodio está saliendo. Cuando sale el sodio de ese tubito amarillo que está representando la nefrona, si sale sodio con carga positiva, la nefrona y el tubo de la nefrona se va a quedar con mucha carga negativa. Por lo tanto, esa carga negativa va a atraer a elementos con valencia negativa, por ejemplo el cloro, y va a favorecer una secreción o reabsorción de esas sustancias. Ahora, vamos a ver lo que se reabsorbe y lo que se secreta en cada segmento de la nefrona. Este es un tema bastante padre. Todo lo que vimos fue como generalidades para que pudiéramos entender esto. En esta imagen ustedes pueden ver la estructura celular de cada segmento de la nefrona, porque como tal, las nefronas no tienen una estructura establecida durante toda la trayectoria. Hay secciones en la nefrona que van a tener una capacidad de utilizar mucha energía. Si tienen esa función de utilizar mucha energía y producir mucha energía, ¿qué organelo creen que predomine en esa sección de la nefrona? ¿Mitocondrias? Qué inteligentes, la mitocondria. Entonces, por ejemplo, aquí vemos el corpúsculo. Lo primero que vamos a ver es el corpúsculo, con todas sus capas, con el endotelio, etcétera. Y ahora vemos, ustedes vean el epitelio parietal, que es como muy delgadito. Si nosotros nos vamos al túbulo contorneado proximal, que está en la parte de arriba, las células son muy anchas, y son muy anchas porque en ese segmento de la nefrona hay mucha actividad, y que esa actividad requiere mucha energía. Por lo tanto, esas células van a tener una gran cantidad de mitocondrias, y ustedes vean también la presencia de microvellosidades. Esas microvellosidades van a servir para el arrastre de diferentes solutos y que la reabsorción pueda llevarse a cabo. Hay secciones en la nefrona que carecen de estas microvellosidades, que no tienen. Por ejemplo, como el asa de Henle. Aquí vemos el asa de Henle. ¿Cuáles son las partes del asa de Henle? La rama descendente fina, la rama ascendente fina y la rama ascendente gruesa. ¿Pero por qué tiene un segmento grueso? Pues porque lo que hace la rama descendente fina no lo hace la rama ascendente gruesa. Aquí está mal. Es rama ascendente. Bueno, entonces, cuando llega la orina a la rama gruesa ascendente, empieza a tener otras funciones metabólicas que requieren de energía, y por eso se ensanchan las células, porque hay mayor cantidad de mitocondrias, mayor cantidad de organelos que van a permitir esas funciones. En contraparte, con la rama descendente fina, esa rama descendente fina únicamente sirve para transportar agua y pocos solutos. Como tal, el transporte de agua no necesita tanta energía, por eso las células son muy delgaditas. Y bueno, también por último, el túbulo contorneado distal, que también el túbulo contorneado distal pues tiene esta estructura de las células un poquito anchas, ¿sale? Ahora, vamos a ver este dibujito vamos a verlo en las diapositivas siguientes. Ustedes vean el lado amarillo como mostaza, que representa la luz tubular. Por ese lado amarillo mostaza está pasando la orina, o los diferentes solutos que vayan a formar la orina, y
La célula tubular, que es esa amarillita café, este amarillo claro, que tiene ahí como dibujitos de mitocondrias, está representando una célula de la nefrona. Más a la izquierda está el intersticio, que es el espacio entre el capilar y la célula tubular. Y por último, el vaso sanguíneo, hasta donde tiene que llegar las sustancias para regresarse a la sangre. Y dos membranas en la célula tubular. Una es la membrana vasolateral y se llama vasolateral porque está lateral al vaso sanguíneo, y la membrana luminal porque está cerca de la luz tubular. Entonces es muy importante que entiendan este dibujito, porque si no lo entienden no van a entender lo demás. Todo esto está representando a la nefrona y cómo se van a reabsorber las sustancias. Ahora vemos, ¿qué se reabsorbe en la primera mitad? Vamos a centrarnos en la parte superior de este dibujito, en donde hay una bomba sodio-potasio representada por un circulito que está encerrado en un ATP, ¿sale? Esto está representando la bomba sodio-potasio. Entonces, para que ese sodio haya entrado, primero se tuvo que fosforilar esa bomba sodio-potasio. Entonces, cuando empieza la acción de la bomba sodio-potasio, el sodio puede salir al intersticio. Pero ¿de dónde viene ese sodio? Ese sodio viene de un transportador secundario. Ustedes vean el circulito azul. El circulito azul me está mostrando un cotransportador sodio-glucosa. Para que ese se active, necesita la activación de la bomba sodio-potasio. Entonces ya se activó la bomba sodio-potasio, ya hay energía, pasa el sodio junto con la glucosa. El sodio como tal puede salirse por la bomba sodio-potasio o puede quedarse en la célula de la nefrona. Ahora, veamos que cuando se activa la bomba sodio-potasio, sale el sodio para el intersticio, llega hasta la sangre y ya. Pero para que pueda salir el sodio, tiene que ingresar el potasio. El potasio, que se volvió muy famoso por la señora del aguacate, puede seguir varias rutas. Ustedes fíjense cómo entra el potasio por esa bomba sodio-potasio. Sigan la flechita blanca que va para arriba. El potasio puede salir nuevamente al intersticio por un transportador especial de potasio. Ya que esté en el intersticio, en esa parte rosita clara, puede volver a entrar por la bomba sodio-potasio o puede irse nuevamente a la sangre dependiendo los requerimientos que tenga el organismo. Ahora, ¿qué pasó con la glucosa que entró con el sodio? La glucosa que entró con el sodio de igual manera sigue su camino por transportadores GLUT. Abajo de la bolita azul que me estaba representando el cotransportador sodio-glucosa, hay un cotransportador también sodio-aminoácido, que es la bolita morada que ustedes están viendo. Ese también es un tipo de transporte activo secundario que necesita la fosforilahidrólisis de otro ATP. Entonces entró el sodio también ahí y de igual manera entran aminoácidos. Esos aminoácidos salen por transportadores a través de la membrana vasolateral, llegan al intersticio y entran al vaso sanguíneo. Y de igual manera, en el túbulo proximal, en la primera mitad, hay paso de agua, de igual por acuaporinas, acuaporina 3 y acuaporina 4. Esas acuaporinas van a permitir, son puertitas únicamente para que pase el agua. Entonces pasa el agua desde la luz, llega hasta la sangre. Por lo tanto, ¿qué se reabsorbe en la primera mitad del túbulo proximal? Grandes cantidades de sodio, el 65% de sodio se reabsorbe aquí, potasio, glucosa, aminoácidos y agua en la primera mitad. Ahora, en la segunda mitad, ¿qué sucede? Pues únicamente transporte de cloro por transportadores específicos para cloro, aquí no hay ninguna ciencia, y por ese transporte que es el paracelular, por ese espacio que hay entre una célula de la nefrona y otra, pasan también una gran cantidad de solutos por gradiente electroquímico, que es el sodio, el cloro, bajas cantidades de potasio y también agua en la segunda mitad. Por lo tanto, pues, no puede cambiarse esta cosa. ¿Qué se reabsorbe? En la segunda mitad, cloro, sodio, potasio y agua. Y ahora también en el túbulo proximal vamos a ver que hay transporte de bicarbonato. Vamos a centrarnos en la parte de la luz, en ese amarillo como mostaza.
En este lugar va a llegar lo que está cayendo de la orina y van a existir hidrógeno y bicarbonato, ¿no? Entonces, el hidrógeno va a salir de la célula de la nefrona por un contratransportador sodio-hidrógeno. Cuando sale de la célula, el hidrógeno va a estar en contacto con bicarbonato que viene de la filtración de la orina. Pero como tal, el hidrógeno y el bicarbonato no van a tener como ninguna función solos. Tiene que existir una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Esa anhidrasa carbónica va a convertir el hidrógeno y el bicarbonato en ácido carbónico, que es el H2CO3, que ustedes ven encerrado de color verde. El ácido carbónico va nuevamente a tener una función nula en el organismo. Tiene que otra vez, por la anhidrasa carbónica, tener esa acción y justo con la anhidrasa carbónica se van a convertir en CO2 y agua. Nuevamente, el hidrógeno sale de la célula por el contratransportador sodio-hidrógeno. El hidrógeno tiene contacto con bicarbonato, pero como tal no pueden hacer nada. Por lo tanto, la anhidrasa carbónica va a convertir al hidrógeno y al bicarbonato en ácido carbónico. El ácido carbónico, nuevamente por la acción de la anhidrasa carbónica, se va a dividir en CO2 y agua. Como tal, el CO2 es un gas muy maleable, es un gas que se difunde muy rápido, tiene muy rápida difusión. Por lo tanto, ustedes vean cómo el CO2 va a ingresar a la célula de la nefrona. El CO2 en la célula de la nefrona va a tener contacto con agua. Nuevamente, por la enzima anhidrasa carbónica, agua y CO2 se van a convertir en ácido carbónico. El ácido carbónico dentro de la célula nuevamente no sirve de nada. Por lo tanto, otra vez, por la acción de la anhidrasa carbónica, se convierte en bicarbonato y en hidrógeno. El bicarbonato va a salir por transportadores específicos para el bicarbonato y así se va a poder regresar a la sangre. ¿Qué sucede con el hidrógeno? El hidrógeno nuevamente va a poder tener la oportunidad de salir para que se repita el ciclo. Y así es como el bicarbonato va a llegar hasta la sangre. Tiene que tener esa conversión, todos esos pasos, para que pueda llegar a la célula sanguínea, al vaso sanguíneo. Y bueno, eso es todo lo que se reabsorbe. ¿Qué se secreta? Sales biliares, oxalato, urato, catecolaminas, que al cuerpo no le sirve de nada, en el túbulo proximal. Esto es importante, es como lo importante que se lo aprendan, lo que se reabsorbe y lo que se secreta. Si no se sabe en el mecanismo no importa, pero lo que se reabsorbe y lo que se secreta sí es importante que se lo aprendan. Aquí está un resumen de lo que se reabsorbe y lo que se secreta. 65% del sodio se va a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Ahora, ¿qué otra cosa se reabsorbe? Cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa y aminoácidos. ¿Qué se secreta? Es decir, que se va hacia la orina desde la sangre, hidrógeno, ácidos orgánicos y algunas bases nitrogenadas. Eso sucede en el túbulo contorneado proximal. Ahora, vámonos con el asa de Henle. Como ya sabemos, tiene varios segmentos, un segmento fino descendente, un segmento fino ascendente y un segmento grueso ascendente. Como tal, cada segmento va a tener una función importante. Aquí vemos que el segmento descendente y ascendente finos no tienen borde en cepillo en comparación con el túbulo contorneado proximal, que ese sí tenía bordes importantes en cepillo, el asa de Henle no. Y bueno, el asa de Henle en su porción gruesa ascendente, aquí sigue mal la imagen, tiene una gran cantidad de mitocondrias por su alta actividad metabólica y ya tiene una membrana en cepillo, pero el tamaño de ese cepillo pues es muy pequeño en comparación al túbulo contorneado proximal. Entonces, aquí ustedes tienen una imagen que está representando los segmentos finos descendente y ascendente y el segmento ascendente grueso del asa de Henle. Vemos que en el segmento descendente fino es muy permeable al agua, pero no a los solutos. Ustedes ven cómo el agua está pasando, está pasando, está pasando, está pasando. Pero los solutos no tienen paso. Ahora, cuando la demás cantidad que sobra asciende por el segmento ascendente, en este segmento ascendente ya no hay permeabilidad al agua.
pero sí hay permeabilidad a los solutos. Entonces, segmento descendente fino, permeable al agua. Segmento ascendente fino y grueso, no permeable al agua, pero sí permeable a los solutos. Ahora, aquí nosotros vemos cómo pasa el agua por estas acuaporinas. Como tal, cuando nosotros vemos que el agua está yéndose, está saliendo y está reabsorbiéndose, la osmolaridad en la luz aumenta, ¿sí o no? Porque el agua, como se está saliendo para regresarse a la sangre, se queda una gran cantidad de soluto. Por lo tanto, esos solutos pues llevan a cabo una presión osmótica y la osmolaridad en la luz de este segmento aumenta. Así que 20% de todo el total de agua se va a reabsorber en el segmento fino descendente. Ahora, ¿qué pasa en el segmento grueso ascendente? Aquí otra vez vemos el paso del bicarbonato por los mismos mecanismos que ya vimos en la diapositiva pasada y que ya no voy a repetir porque pues es lo mismo. Lo que vemos aquí es también paso de estos solutos. Como recuerdan, el segmento grueso y el segmento fino ascendente son permeables a los solutos. ¿Cómo son permeables a los solutos? Pues porque de igual manera hay una bomba sodio-potasio que permite la salida de sodio, la entrada de potasio. El potasio aquí, cuando entra desde el espacio intersticial por esta bomba sodio-potasio, va a poder hacer una retrodifusión, es decir, se va a secretar por canales específicos de potasio. Y ojo aquí con esta bomba, que es una bomba 2-cloro-sodio-potasio. Esta bomba 2-cloro-sodio-potasio le da una potencia a este segmento del asa de Henle muy, muy importante, porque si ustedes ven, están pasando 3 solutos. Está pasando el potasio, están pasando 2 moléculas de cloro y está pasando el sodio, también por aquí, por esta bomba 2-cloro-sodio-potasio. El cloro como tal va a tener transportadores de cloro que lo van a llevar hasta la sangre también, y por transporte paracelular en este segmento grueso ascendente va a haber paso de magnesio, de calcio, de sodio y de potasio. Pero lo importante de resaltar en este segmento de la nefrona es esta bomba 2-cloro-sodio-potasio, que es potentísima y que gracias a esa bomba pueden pasar una gran cantidad de iones. Entonces, bueno, vamos a repetir esto. El hidrógeno sale por el contratransportador sodio-hidrógeno, el hidrógeno con anhidrasa carbónica y el bicarbonato forma ácido carbónico. Nuevamente por la anhidrasa carbónica forma CO2 y agua. El CO2 es un gas muy difusible, por lo tanto difunde. Dentro de la célula se va a encontrar con el agua y al tener en contacto con la anhidrasa carbónica se va a convertir en ácido carbónico. El ácido carbónico nuevamente por la anhidrasa carbónica se va a convertir en bicarbonato e hidrógeno. El bicarbonato va a salir por sus transportadores especiales de bicarbonato para volver a regresar a la sangre. Así que, en conclusión, ¿qué se reabsorbe en el asa de Henle? Se reabsorbe 25% del sodio, es decir, una gran cantidad importante de sodio, cloro y potasio, se reabsorbe en el segmento grueso y disminuye la osmolaridad en el segmento grueso por esta concentración de agua. Aquí está nuevamente el segmento fino descendente en la porción superior, en donde hay mucha reabsorción de agua, y en el segmento grueso ascendente, que en la imagen inferior, en donde podemos ver la reabsorción potente de sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio, y únicamente la secreción de hidrógeno. ¿Sale? Es muy importante que solamente se queden con estos datos porque es lo que les suelen preguntar, no tanto el mecanismo, sino qué se reabsorbe y qué se secreta en cada segmento de la nefrona. Entonces, pues bueno, muchas gracias por unirse el día de hoy. Mañana seguimos con déjenme ver, es lo que sigue, los últimos conductos y túbulos. Espero que los reyes les hayan traído sus regalos y si no, pues pórtense mejor para el próximo año. Y pues si no, tomen de regalo mis clases. Es lo que le trajeron los reyes. Entonces, bueno, cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.